Muy buenas tardes. Yo creo que sí. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Tenemos la transmisión ya por Zoom. ¿Sí? Son tan amables de ponerlas aquí en la pantalla. ¿Sí, no? ¿Cómo? ¿Podemos poner la pantalla del Zoom aquí, por favor? Para ver lo que están viendo los... ¿Ponemos otra computadora aquí con lo que está pasando? Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a esta sesión de este miércoles 27 de abril de este año 2022. A nombre del doctor José Jálave, presidente de la Academia Nacional de Medicina, le damos la más cordial bienvenida a quien nos acompaña en este recinto y a quien nos siguen por vía remota. Vamos a dar inicio con el programa, iniciando con la presentación del trabajo de ingreso, glutamato estradiol, estructura subcortical y respuesta clínica al tratamiento de primera línea en pacientes de primer episodio de psicosis, presentado por el doctor Francisco Camilo de la Fuente Sandoval, y tendremos como comentarista al doctor José Humberto Nicolini Sánchez. Tanto el trabajo de ingreso, el doctor se encuentra con nosotros, así que adelante, por favor, doctor. Muchas gracias, doctor. Bueno, para empezar me gustaría dar las gracias a toda la gente que participó en este trabajo. Sin ellos no se podría haber hecho, es un trabajo de varios años colectar esta muestra. Y también a las agencias que lo financiaron, ¿no? Es muy importante. Hablando de la psicosis, que es a lo que yo me dedico, que cuando se convierte en una enfermedad crónica se llama esquizofrenia, pues es una enfermedad devastadora en muchos términos, la quinta causa de discapacidad en el mundo, afecta alrededor del 1% de la población mundial, y en términos económicos, esta gráfica pone un poquito más claro el panorama. Esto es lo que se gastó la Unión Europea en tratar enfermedades del cerebro en el 2010. Si ven, vienen problemas de adicción, ansiedad, cefaleas. La parte de abajo, donde vienen otras, viene enfermedad de Parkinson, tumores, epilepsia. Y el tratamiento de la psicosis se llevó más o menos el 10% de todo el presupuesto, entonces sí es un problema bastante serio. En cuanto al tratamiento, sabemos que los pacientes cuando debutan tienen una respuesta bastante buena al primer tratamiento que uno les da. Sin embargo, durante el primer año y el segundo recae la mayoría. Y ya a largo plazo, hasta un tercio de los pacientes tienen una respuesta muy mala. De hecho, esto se ya conoce como el término de ultrarresistencia, que son pacientes que no responden a nada. Si bien la teoría dopaminérgica es la base de la enfermedad, porque todos los antipsicóticos disponibles a nivel clínico bloquean el receptor de 2 de dopamina, digo aquí he ejemplificado los primeros y los más recientes, todos tienen ese mecanismo en común. Si bien es así, la teoría del glutamato ha tomado mucho auge, tiene varios años, pero ha tomado mucho auge, sobre todo por estas observaciones de que drogas como la fenilciclidina, la ketamina, pueden inducir síntomas similares a los de esquizofrenia en gente sana. ¿Y cómo se puede medir glutamato in vivo de manera no invasiva con resonancia magnética de alto campo? Este es un ejemplo de esto.
Hace ya, pues bueno, más de 10 años, hicimos el primer estudio ahí en el Instituto de Neurología, en esta área en particular, la cabeza del caudado. ¿Por qué? Porque ahí es donde actúan los antipsicóticos. Nosotros queríamos conocer esta interacción dopamina-glutamato y en este primer estudio tomamos pacientes en un primer episodio de psicosis, sin medicación, sujetos en riesgo, que es la columna de medio, y como ven tenían niveles mayores de glutamato que los sujetos sanos. En un siguiente trabajo demostramos que los pacientes que tienen una muy buena respuesta clínica al tratamiento antidopaminérgico, el glutamato se normaliza. Y ya la evidencia de un metaanálisis que acaba de salir este año, se ve claramente que los pacientes cuando están empezando el glutamato está elevado y la columna de abajo los pacientes o resistentes a tratamiento o ultra resistentes también lo tienen elevado. Entonces el planteamiento de este estudio fue tratar de buscar como un marcador temprano de respuesta a tratamiento. Entonces este estudio fueron 48 pacientes con un primer episodio de psicosis no afectiva. Lo más importante es que nunca hubieran sido expuestos a tratamiento antipsicótico. Se usó el resonador que teníamos en ese entonces, el General Electric de 3 teslas, el glutamato se midió con esta secuencia, esos son los análisis de segmentación y de estructura cerebral. Se hizo la primera resonancia cuando el sujeto está en psicosis aguda y después de la resonancia se inició tratamiento con risperidona a juicio clínico, empezamos con 1 miligramo hasta 6 miligramos por día por 4 semanas y se repitió la resonancia. Usando un criterio estricto de respuesta, tuvimos 29 pacientes que respondieron a tratamiento y 19 que no. Lo que llama la atención es que los pacientes que no respondieron tenían un nivel educativo menor en comparación de los respondedores. Y bueno, esto sí nos sorprende, los que no respondieron tenían dosis más altas, o sea, tratando de buscar la respuesta clínica que no se logró. Y bueno, a las 4 semanas también tenía más síntomas, ¿no? Que eso tiene sentido, ¿no? Lo que sí está muy interesante es que después de 4 semanas, los no respondedores tienen niveles mayores de glutamato en comparación de los respondedores. Entonces decidimos usar esta clasificación. Ya que teníamos la clasificación clínica, dijimos, ¿por qué no vemos la resonancia basal antes de que se dé cualquier cosa, ya que los tenemos clasificados? Un poquito como volver al futuro, digamos. Y nos salió lo mismo. Los pacientes desde antes que recibían tratamiento, los que no iban a responder, tenían más glutamato. En cuanto a estructura, esto está muy interesante. Las trayectorias de cambio en las estructuras cerebrales, si ven, son opuestas. Los pacientes que respondieron tienen como una compensación. Por ejemplo, en el caudado, esto ya está descrito, que el caudado crece con el tratamiento antipsicótico, pero si ven los no respondedores es una curva contraria, es una respuesta contraria. Eso en varias estructuras llama mucho la atención el hipocampo también. Y en cuanto a la relación del cambio de estas estructuras con glutamato, también son relaciones contrarias. Si ven, por ejemplo, la de la izquierda en la esquina es sustancia nigra, las correlaciones entre glutamato de respondedores y no respondedores en esta área son totalmente contrarias. ¿Qué podemos concluir con este estudio? Primero, que el glutamato se encuentra elevado en los no respondedores e incluso los pacientes que no van a responder ya lo traen elevado. Segundo, las trayectorias de cómo responde el cerebro ante el tratamiento son diferentes e incluso opuestas en relación al glutamato. ¿Pudiera ser esto un predictor de respuesta? Creo que es un poco temprano para decir eso, pero lo que sí es muy atrayente sería hacer un ensayo con un agonista glutamatérgico, pero con un marcador previo. Intentar dar este medicamento a los que tienen glutamato elevado de entrada. Eso es lo que estamos intentando arrancar ahorita. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor de la Fuente.
Le pediremos ahora al doctor José Humberto Nicolini nos haga favor de hacer el comentario oficial de bienvenida a este trabajo de ingreso. Muchas gracias, doctor Fajardo. El trabajo presentado por el doctor Camilo de la Fuente, los doctores Reyes, Guma, León, Gómez, Mora, Graf, Kegels y Chakrabarty, en relación al glutamato estriatal, estructuras subcorticales y respuesta clínica al tratamiento, creo que tiene varios aspectos que vale la pena resaltar. Como ya mencionaba el doctor de la Fuente, la frecuencia de la esquizofrenia es del 1%, pero si tomamos en cuenta todos los otros tipos de psicosis, pueden alcanzar hasta el 5% de la población general. Este tipo de cuadros es el emblema de la clínica psiquiátrica y probablemente uno de los grandes desconciertos clínicos para el manejo de este tipo de paciente con estos síntomas en los servicios de medicina general, tanto en la consulta externa como en los hospitales, ya que no siempre es fácil su abordaje y se requiere de una formación y entrenamiento propios de la especialidad en psiquiatría. El paciente con psicosis tiene una patología pues que es muy compleja, evidente tanto a nivel clínico, que es claro pues al ojo entrenado, como hemos visto, pero dicha condición es grave, con bases cerebrales establecidas, genes de riesgo, hay alteraciones neuroquímicas, como lo escuchamos, a nivel estructural, a nivel de conectividad cerebral, y que estamos, cada vez se adelanta más en lo que en la construcción de una fisiopatología que explica la etiología de la enfermedad. En este estudio, a mi modo de ver, se lograron entender y resolver 3 niveles de dificultad. El primero es el del estudio clínico farmacológico, que siempre pues, son retos difíciles. De inicio, el lograr un adecuado seguimiento de casos y controles, tener la calidad necesaria para la obtención de la muestra, el monitoreo, la administración puntual del medicamento de forma aleatorizada y la capacitación del personal en cuanto a la evaluación de todos los pacientes. En segundo lugar, este tipo de pacientes con un primer episodio de psicosis y que por tanto tuvieran bajos niveles de exposición a tratamientos farmacológicos previos, hace que la obtención de esta muestra sea bastante compleja, muy meritoria desde el punto de vista tanto académico, clínico, y que pues también permitirá más adelante ver estudios prospectivos en cuanto a la progresión de la psicosis. Y en tercer lugar, la combinación de sofisticadas tecnologías de neuroimagen, tanto a nivel de implementación de los paradigmas de la toma de las imágenes en el resonador, como del análisis de los datos y el procesamiento de estos, en donde se podían hacer tanto las comparaciones a nivel morfométrico y las cuantificaciones neurobioquímicas mediante la espectroscopía. Los pacientes resistentes a tratamiento tuvieron una mayor actividad del sistema de glutamato, como ya mencionó el doctor, estuvieron 48 pacientes con la resonancia antes y después de espectroscopía, y se encontraron estas alteraciones de una elevación del glutamato en las zonas de los ganglios basales, en el estriado, y la medición de los niveles podría pensarse que podría ser un buen marcador no solo de la resistencia al tratamiento, sino incluso de la enfermedad. Y por otro lado, también a nivel neuroanatómico, se encontraron algunas alteraciones morfométricas, también a nivel del estriado en el putamen, que discriminaba también en respondedores y no respondedores. Los pacientes se catalogaron mediante una evaluación clínica, que es muy conocida en el ámbito de la psiquiatría, con un 40% de respuesta, que a veces, aunque a los clínicos nos parece muy relevante este decremento en la sintomatología, no necesariamente a los familiares que a veces y a los pacientes mismos, ¿no?, que esperan cambios muchísimo mayores.
La dopamina y el glutamato normal, como las medidas de morfometría en estos pacientes de primer episodio, el nivel educativo mayor en los respondedores, pues nos señalan de que podemos empezar a encontrar definición en cuanto a cómo clasificar a estos pacientes y cómo las variables también sociales impactan el desarrollo del cerebro. Esta metodología inmediatamente se antoja de poderla llevar a cabo a la clínica de todos los días, tanto para confirmación diagnóstica como pronóstica de los pacientes. Sin embargo, la tecnología todavía no llega a este nivel de cotidianeidad y que nos deja ver el futuro de la clínica psiquiátrica. Esto contrasta con la discusión que se ha venido mencionando en los medios del cierre de los hospitales psiquiátricos, tema por demás complejo, donde se involucran una falta de tal vez de profundidad del estudio del lado científico de la materia, así como la adecuada evaluación de cómo deben de ser estos centros de tratamiento y diagnóstico con las más altas tecnologías, como ya las descritas, además de ciencias ómicas, y desafortunadamente no debe de quedarse esta discusión únicamente en los innegables perjuicios del aislamiento y la falta de respeto a los derechos humanos. Con lo cual, siguiendo la misma lógica simplista, debería de promoverse también el cierre de todas las cárceles basándose en estos mismos argumentos. En el presente debemos ver que los servicios de psiquiatría deben de ser centros altamente especializados que puedan implementar protocolos sofisticados de diagnóstico clínico, neuroimagenológico, molecular, imagenológico, para el estudio de esta emblemática enfermedad de la psicosis y de otras patologías, así como de tratamientos bien diseñados con base en la evidencia científica que permitirán muchos mejores resultados a nuestros pacientes, como lo ha demostrado el trabajo del doctor Camilo de la Fuente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Nicolini. Muy bienvenido, doctor Francisco Camilo de la Fuente. Pasamos al simposio que hoy nos ocupa, que se denomina Perspectivas en Dolor Crónico, Medicina Paliativa, Medicina de Soporte, que coordina el doctor Ricardo Plancarte Sánchez, un académico sumamente reconocido que ha dedicado su vida justamente a estos temas tan importantes y a veces tan olvidados por parte de la sociedad y también del sistema de salud. El doctor Plancarte, como ya él mismo nos dirá, estará acompañado por el doctor José Ignacio Santos Preciado, por el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba y por el doctor Ángel Manuel Juárez. Adelante, por favor, doctor Plancarte. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Fajardo. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, los presentes y los que están virtualmente presenciando este evento. Muy buenas tardes al resto de la mesa directiva y con la venia de ustedes expreso mi honor de ser partícipe de esta histórica reunión porque es la primera de nuestro gremio semipresencial, pero también porque me siento muy honrado de que nuestros invitados hayan aceptado colaborar en este propósito que ya tiene una historia importante y que en estos críticos tiempos, rodeados de un sinnúmero de circunstancias incongruentes que dibujan y enmarcan una crisis en todos los territorios del globo terráqueo, pues sigue habiendo oportunidades y me remonto a ese adagio de en tiempos de crisis son tiempos de oportunidades. Agradezco a estas personalidades científicas que me aceptaron esta invitación y agradezco al presidente de nuestro gremio que por
asuntos particulares y honrosos para la medicina nacional, no está con nosotros al doctor Jalabe, que recibe un premio en Estados Unidos a su trayectoria y desarrollo. Quiero en este campo, en este momento, presentar al doctor José Ignacio Santos Preciado, amigo, maestro, y ahora con una responsabilidad en la titularidad de la Secretaría del Consejo de Salud General, que haya aceptado algo que ya él le ha tocado vivir en diferentes momentos y que hemos tenido los que hemos sido partícipe de estos grupos de trabajo, el apoyo incondicional desde su persona y su responsabilidad. También quiero expresar mi agradecimiento al doctor, al congresista, al diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, que es un luchador también incansable en este propósito de mejorar las condiciones desde los ámbitos de las legislaturas en las diferentes responsabilidades que ha enfrentado. Y desde luego también quiero, a través de esta expresión, reconocer el involucramiento de la Sociedad Mexicana para Estudio y Tratamiento del Dolor, que ahora está representada por la presidenta, amiga, la doctora María del Rocío Guillén Núñez, que por un compromiso personal en el extranjero también dictará su charla por vía electrónica, pero que en su lugar, por cualquier pregunta que pudiera suscitarse, está el presidente electo de la AMED, el doctor Ángel Juárez, a quien le agradezco que esté aquí también. Sin más, quiero pues presentar unos antecedentes especiales. Ustedes reconocerán a algunos actores cuando estábamos en otros ayeres, y esto nace del programa de la Organización Mundial de la Salud de alivio del dolor en cáncer, porque todos los otros programas que existían, si bien habían tenido una aceptación y justificación congruente a nivel internacional, hacía falta la atención al dolor a esos pacientes que en alguna etapa de la enfermedad lo sufrían. Y fue a través del Instituto Nacional de Cancerología, al cual todavía soy parte de él, acogió importantemente esto y fuimos evolucionando con las diferentes posibilidades de invitar a expertos en el uso de analgésicos opioides para el uso y el desarrollo de este programa. Y así fuimos evolucionando en diferentes tiempos, y a un distinguido maestro de la medicina nacional también le tocó escucharme cuando todavía no era académico, el doctor Soberón. Empezamos a tocar la sensibilidad de su secretaría para la adopción de este programa. Y así fue posible que evolucionáramos favorablemente, con la consecuencia de que el doctor Jesús Cumate, otro distinguido médico de la medicina nacional, expresidente también de este gremio, me diera todo el fortalecimiento y el apoyo para la adopción y el registro a nivel internacional de este propósito, y posteriormente empezar a celebrar eventos en lo que se dio por primera vez importancia a nivel internacional los cuidados paliativos, porque se reconoce que no nada más el dolor era importante, sino tratar también los síntomas asociados al dolor, y nacen los cuidados paliativos. Y de ahí, con el devenir del tiempo, otras personalidades asumen
también cargos trascendentales, no nada más en nuestra academia, como el doctor Juan Ramón de la Fuente, expresidente, exsecretario, que nos dio también todo el apoyo para la operatividad de esto. Como ven, entonces existe una historia, y de esa historia nacen a nivel de los congresos, diferentes congresos, la oportunidad de escucharnos y crear foros que han dado frutos, porque los que modifican o corrigen, o como se le pueda llamar de una mejor manera, las leyes, pues son ellos, los congresistas, los legisladores, porque si no, no se atribuye un presupuesto específico. El Consejo de Salud, a través particularmente de esta responsabilidad del doctor Santos Preciado, ha formado parte importante, trascendental, del avance, de consolidar el avance ante su responsabilidad de este trabajo de muchos años que hemos venido haciendo. Muchos actores que no están mencionados, pero que trabajaron arduamente y que siguen trabajando. Y ahora estamos aquí, en su casa, en nuestra casa, celebrando también esta oportunidad de poner al día lo que existe, en lo que yo le llamo la oportunidad de transitar de los cuidados paliativos, que ya es un derecho constitucional, a la medicina de soporte, que vamos a necesitar todos si seguimos evolucionando cronológicamente con nuestra edad, a la medicina paliativa o medicina de soporte y al control del dolor crónico, como una política de salud. No nada más la atención de los cuidados paliativos en esa etapa histórica del final de la vida, que originalmente eran 4 meses y se extiende a 6 meses, sino cuántas personas no son atendidas en las diferentes oficinas de consulta en la 7ª, 8ª, 9ª década de la vida. Esta semana atendí a una paciente de 102 años, lúcida, que lo único que pedía era no tener dolor por enfermedades degenerativas. Entonces, trabajemos para tener alguna atención si llegamos a esa edad. Invito pues al doctor José Ignacio Santos Preciado para que nos exprese cuál es el rol de su responsabilidad en esta situación. Gracias. Muchísimas gracias, señor Pancarte. Señor presidente, integrantes de la mesa, estimado Héctor Jaime, compañeros académicos, académicas, personas que nos acompañan. Agradezco infinitamente la invitación de Ricardo. Yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando fui presidente del Comité de Vinculación de la Academia y abordamos varios temas. Uno de ellos fue decisiones al final de la vida. Y aparece ahí por invitación, recomendación, Ricardo, y desde entonces hemos tenido la oportunidad de colaborar estrechamente en el contexto de las atribuciones del Consejo. Héctor Jaime, pues hace más de 25 años fuimos coautores de un artículo de la Academia en problemas quirúrgicos, imagínense ustedes. Y obviamente cuando fue secretario de Salud, trabajamos estrechamente en algunos aspectos de atención a la población infantil e inmortalidad materna. Gusto estar con ustedes. El tema que me pidió Ricardo que abordara justamente tiene que ver con lo que ya ha mencionado Ricardo. Y perdonen que voy a hacer alusión a algo que posiblemente es conocido por ustedes, como es algunos conceptos muy generales,
partiendo del derecho a la salud, es un mandato fundamental de la Constitución que está consagrado en el artículo 4. Tengo que cuidarme mucho porque quien conoce bien la Constitución aquí es Jaime y él puede corregirme. Y cito, toda persona tiene derecho a la protección a la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso y los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de esta Constitución. El artículo 4 establece el derecho humano que toda persona tiene a la protección de la salud. El artículo 73 habla de las disposiciones generales del Consejo de Salubridad General que son de obligatoriedad para las autoridades administrativas del país. Y el artículo 3 de la Ley General de Salud se establece que la atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables y del tratamiento integral del dolor, son materias de salubridad general. Bueno, los insumos para el tratamiento del dolor crónico, y debo reconocer que para mí anteriormente el tema era cuidados paliativos y se incluía el dolor, pero Ricardo nos ha enseñado que realmente el enfoque tiene que estar en dolor crónico. Cuidados paliativos es muy amplio, pero dolor crónico está con nosotros y no necesariamente es una etapa terminal. Pero los insumos obviamente son muchos, desde un neuroestimulador hasta una letanía de medicamentos. El artículo 17, para fines del Consejo, nos pide elaborar un compendio nacional de insumos para la salud, proponiendo el otorgamiento de reconocimientos y estímulos para sus méritos a favor de la salud. Nos permite opinar sobre programas y proyectos de investigación científica y de formación de recursos humanos para la salud, opinar sobre el establecimiento de nuevos estudios profesionales, técnicos, auxiliares y especialidades que se requieran, y así como analizar las disposiciones legales en materia de salud y formular propuestas de reformas o adiciones a las mismas. El Compendio de Insumos para la Salud se publicó en el Diario Oficial de la Federación hace 2 años, bueno, el Día del Niño, el 30 de abril del 2020 se publicó, y fue una instrucción del presidente un poco vinculado con la decisión de que toda persona requiere de servicios médicos gratuitos y de medicamentos gratuitos. Pero ustedes recordarán que anteriormente, desde la época del doctor Serrano, había un compendio y realmente cada institución del sector tenía su compendio. Entonces, un poco había una canción, pero diferentes tonadas, o una tonada y diferentes canciones. Entonces, después de 45 años de contar con diversos cuadros básicos y catálogos, esta publicación viene a completar la transición de lo que es el gran sumario de todos los insumos para la salud requeridos para la población. El compendio consiste de 11 libros, falta uno en la lista aquí, que es el de Salud Pública, el más reciente. Y los libros, cada libro tiene claves para que el gobierno federal compre un insumo para la salud, ya sea un equipo diagnóstico o un medicamento, requiere tener registro sanitario. Pero para que lo compre, finalmente requiere una clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud. Esa clave la confiere la representatividad colegiada de las instituciones de salud, incluyendo SEDENA, SEMAR, Pemex, el IMSS, el ISSSTE, Salud y COFEPRIS. Como pueden ver ustedes, existen 15.454 claves y ahí se listan cuántas claves corresponden, como no es sorprendente pensar que tanto material de curación como auxiliares de diagnóstico y medicamentos están en la cima de la lista.
En diciembre de hace ya 9 años, se estableció en el Diario Oficial el acuerdo por el cual el Consejo declara la obligatoriedad de los esquemas de manejo integral de cuidados paliativos. Todavía el tema era cuidados paliativos. Este decreto garantiza el paquete de atención paliativa que incluía 83 medicamentos e insumos para cubrir el cuidado humanitario. Los grupos terapéuticos incluían medicamentos para los cuidados paliativos como analgésicos, anestésicos, oncológicos, psiquiátricos, entre otros. En la segunda sesión ordinaria del Consejo de Salubridad General, en el 2020, se aprobó la creación del grupo terapéutico de los cuidados paliativos del libro de medicamentos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud. Esto publicado unas semanas después en el Diario Oficial de la Federación. Lo que pasa es que los medicamentos y los insumos estaban en diferentes libros y para facilitar al personal médico que realmente atiende a personas que requieren de esos servicios, era conveniente tener un libro que incluyera por separado los insumos. Y aquí se listan los libros de medicamentos que existían hasta el 2020 y ya en el 2020 se incluye el libro de cuidados paliativos. Nos hemos dado a hacer una evaluación, un diagnóstico situacional de lo que se brinda en México, la atención al dolor y la aplicación permanente de la medicina paliativa, porque requiere de conocimiento, de recursos y políticas públicas. El año pasado, en la última sesión ordinaria del año pasado, en agosto del 2021, se publicó, posterior a la reunión, el exhorto a los integrantes del Sistema Nacional de Salud para que proporcionen información relevante al Consejo de Salubridad General respecto a la atención del dolor crónico y aplicación permanente de la medicina paliativa que brinda a la población adulta y pediátrica. Hicimos una consulta de 1,012 hospitales, 117 tienen clínicas de dolor, 218 con servicios de cuidados paliativos, y aquí se desglosa cómo ha incrementado a través de los años, desde el 2014 a la fecha. Los variables a investigar eran la ubicación del hospital y los servicios, la infraestructura, las clínicas del dolor, servicios de medicina paliativa, el capital humano, formación académica del jefe de ese servicio, así como la formación académica del personal. También considerando el modelo de atención, insumos, la oportunidad, si era suficiente, el registro, docencia, pregrado, posgrado, investigación. Para y paso, en mi otra chamba de CONASEM, estamos impulsando para que todos los consejos tengan en su evaluación un apartado de cuidados paliativos. Las células que recibimos se listan en esta tabla. En relación a secretarías estatales de salud, células enviadas y recibimos de 218, recibimos 150, institutos nacionales, los 10, hospitales federales de referencia, los 5, hospitales regionales de especialidad, los 8, instituciones de seguridad social, 48 y 55, y hospitales privados, 15 con 48. Este es un trabajo en progreso y en relación a establecimientos de atención médica, aquí se desglosa la estrategia hospitalaria, hospitales solo con clínica del dolor, hospitales con cuidados paliativos, hospitales con ambos servicios, establecimientos de atención médica que otorgan servicios. Es muy importante tener este acervo porque esto nos va a permitir dimensionar cuáles son las necesidades reales del país. Sabemos que son muchas. No puede impedirse el viento, pero hay que saber construir molinos. Gracias. Muchas gracias, doctor Santos. Le damos la voz al siguiente ponente, el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba. Por favor, doctor.
Muchas gracias. Quisiera en primer término agradecer. En segundo término, hablar de las funciones y composiciones de lo que me han pedido que hable y algunos productos legislativos. Don Ricardo, muchas gracias por la invitación, es un placer, y más a casi 12 años de que me tocó impulsar la iniciativa de reforma de ley para cuidados paliativos y que fui el primer proponente. Trabajamos acá entonces con el doctor Uría, que ahora anda por Oaxaca, y con usted también. Obviamente a un buen amigo, maestro de todos nosotros, José Ignacio Santos Preciado, actual secretario del Consejo de Seguridad, muchas gracias también por su generosidad, al doctor José Jalabe, que anda en la American College representándonos, y a la doctora María del Rocío Guillén, que la veremos al ratito por Zoom, obviamente al vicepresidente de la Academia. Y a diferencia de ser un elemento técnico, yo quisiera hablar tanto como académico que soy, como legislador. Es la cuarta vez que soy legislador y me ha tocado presidir en 2 comisiones, en 2 ocasiones la Comisión de Salud y en 2 ocasiones ser secretario como actualmente lo soy. Los congresistas tenemos 3 funciones. La primera es una función de representar a quien el territorio nos marcó, y algunos son plurinominales. En mi caso, yo soy distrito 5 de León, Guanajuato, represento alrededor de 300,000 personas que dieron el voto para que llegara al Congreso, y junto con 500 más, 499 más, se arman las cosas y uno llega al Congreso a representar de donde uno vino. Y es diferente representar a mi ciudad, León, un segmento, que representar un diputado en Guanajuato mismo, que representa 8 municipios rurales con mucho menor población que la que nosotros representamos. La segunda función que tenemos que hacer es de fiscalizar los recursos con los que pagamos todos los mexicanos los impuestos y que tienen que redistribuirse entre todas las necesidades del país. Y el tercero es la creación de leyes, crearlas o modificarlas o quitarlas. Y sobre ese tema, comentarles que las leyes que tienen que ver con los cuidados paliativos, que son enunciativas hasta ahorita y hay más detalles en otras, pues tienen que ver con la Constitución, a la que ya hizo referencia el doctor Santos Preciado, pero no solamente en la Ley de Salud, no solamente en esa ley, hay otras leyes que están en la Constitución y otros artículos que tienen que ver con cuidados paliativos. Ya se mencionaba los que están en las cárceles, por ejemplo, que concurren derechos de salud diferentes y que la atención debiera darse diferente también. La ley de planeación, todo el dinero debe otorgarse a través de la ley de planeación, y ahí empezamos a ver, al menos ya en esta administración, serios problemas, porque no queda claro dónde queremos ir. Nada más queda claro que va a ser la enchilada completa, todo gratis, en todos lados y sin que cueste. Pues en realidad sí cuesta, le cuesta a los mexicanos, no puede ser en todos lados porque tiene que ser con un servicio de referencia y contrarreferencia, y por último el dinero debe estar por programas. Y cuando uno busca los cuidados paliativos por programas, no hay ningún programa de cuidados paliativos. Después viene el paquete fiscal anual, que implica de dónde voy a sacar el dinero y en qué lo voy a gastar. Y también identificando que en la Constitución es una ley programática, solamente lo que aparece en un programa hay dinero, y si no, pues no va a haber dinero. Y bueno, pues no hay dinero para cuidados paliativos tampoco. Entonces, todo este esfuerzo de clínicas y que se hacen clínicas de dolor, realmente es con mucho esfuerzo de las instituciones para poder ir avanzando. La Ley General de Salud tuvo cambios, ahorita los vamos a analizar algunos de ellos. La Ley de Seguridad Social, el IMSS, el ISSSTE, Pemex, Sedena, también cuando analiza su análisis programático, tiene muy pocos recursos y casi siempre cuidados paliativos, y hablando de algunas drogas, pues es lo que le quitan de anestesia, ¿no? Entonces se andan peleando entre anestesia y el manejo del dolor, pero realmente no hay partidas claras en este tema. En el último sistema que revisamos de subejercicios, para que tengan una idea, a los institutos nacionales de salud en el año 2021 se les dieron 8,200 millones de pesos para medicamentos, para servicios tercerizados, y a lo largo del año, al final nomás ejercieron 1,000 millones, les quitaron 7,000 millones de pesos. Pues por más que quieras, no va a haber ni dinero ni recursos, está todo en tinta muy bien, pero en la práctica batallan mucho. Realmente lo que hacen nuestros médicos y enfermeras con los pacientes es una lucha incesante. Y por último, bueno, pues otras leyes que tienen que ver, como la Ley General de Control de Tabaco, la Ley General de Control de Autismo, ahora una Ley General para Cáncer Infantil, que son leyes generales igual que la de salud, pero tienen un común denominador: no tienen dinero. ¿Cómo está la conformación de la Cámara de Diputados?
ustedes podrán ver en las dos legislaturas, la legislatura actual, porque el Senado tiene 6 años, entonces yo quise agrupar en la legislatura actual la composición. Morena tiene 40% en la Cámara de Diputados, el PAN el 23%, el PRI el 14%, el PT el 7%, MC el 5%, no hay PES en la Cámara de Diputados, el PRD 3%, el Verde Ecologista de México 8% y ahí no hay sin partidos. En total, cuando uno analiza cómo se juntan las fuerzas políticas, Morena más PT más Verde, yo le llamo la mayoría en el gobierno, pues ellos tienen una cantidad importante, la oposición no es tanta y ahorita lo vamos a analizar, y lo que se ocupa para que haya un número mágico son 251. Ahorita vamos a comentar qué es el 251. En la Cámara de Senadores, pues hay una composición similar, 48% lo tiene Morena, 17% el PAN, 10% el PRI, 3% el PT, 7% MC, 3% el PES, 2% el PRD, el Verde Ecologista 5%, y ahí sí hay ya senadores sin partido, 5%. Y el número mágico es 65, porque cuando se quiere modificar cualquier ley o asignar presupuesto, siempre se toma por votación, y hay dos tipos de votaciones. Primero tiene que haber quórum, se tienen que juntar 251 diputados y se tienen que juntar 65 senadores, eso para empezar. Y luego ya cuando se van a votar, depende de la ley o el proceso, hay mayoría absoluta, la mitad más 1, bueno, también puede ser la mitad más 2 o más 3, 51% de los presentes. Entonces las leyes generales, la gran mayoría de las leyes, de las más de 230 que hay ahorita, la gran mayoría se hace por mayoría simple, es esta mayoría absoluta, la mitad más 1. Y luego cuando se ocupa modificar la Constitución, como pasó ahora con la reforma eléctrica, que no pasó, pues se llama mayoría calificada. Y ahí se necesita 2/3 partes del total de los presentes. Cuando uno analiza la mayoría absoluta, en el caso de los senadores es exactamente lo mismo, pero se lograría con 65 votos después de que haya quórum. Por eso tenía tanta relevancia si nos iban a dejar entrar o no, porque pues si son ellos 270 y no iban a dejarlos entrar los de la oposición, hacen quórum, más de 250. Y luego 2/3 partes de ellos mismos, pues lo logra muy fácil. Entonces, tiene mucha importancia cuando se analiza si por qué se cambió la ley de salud mental, como ahorita nos comentaban, tanto por el extraordinario trabajo de ingreso que se presentó como por los comentarios hechos. ¿Cuáles son entonces las labores de representación y cómo se manifiestan? Bueno, primero es la escucha del legislador en su distrito, la escucha con cabilderos de todas las áreas que tienen que ver con la labor que uno se desempeña, y a veces de la escucha pueden salir foros, como ha habido foros de cuidados paliativos en el Senado, en la Cámara de Diputados, con la senadora Antares, se acerca a la industria farmacéutica para promover poros, se acercan familiares, bueno, uno va organizando las cosas para tener la escucha y esto sirve para alfabetizar al resto de los legisladores en los temas que son de interés y en todo caso cuando haya que tomar decisiones, pues incidirlos después de su educación para que voten a favor. Después se hacen efemérides, que el día del cáncer, el día del dolor, el día de las enfermedades raras, el día de la muerte digna, el día de la ortotanasia, y también se ilumina la Cámara de Diputados. Todo eso tiene funciones de sensibilización. Después vienen los exhortos, ha habido 49 en las últimas 2 legislaturas, para que el Consejo de Salud General incorpore algunos cuadros básicos, para que se haya dinero en el recurso, para que se revise la norma oficial mexicana, porque se juntan médicos, oye, fíjate que no han actualizado la norma y está muy mal, pues uno hace el exhorto, se presenta en el pleno, se aprueba y luego se manda el oficio al gobierno federal, al IMSS o al ISSSTE o a algún gobierno estatal, o se hacen puntos de acuerdo con el mismo fenómeno, llamar la atención del Ejecutivo para que en la ley o en la acción se hagan las cosas, y bueno, pues se hacen los días nacionales, ¿no? Entonces siempre estamos buscando con qué día recordamos que hay un problema por resolver y que se tiene que atender. Los más incisivos en las últimas ocasiones han sido usualmente los cánceres, y de los cánceres de niños, tanto en los cuidados paliativos, que se hizo una ley general, como en el caso también de los días nacionales, y obviamente pues con un reflejo claro de lo que ha ocurrido en los últimos 2 años, dijéramos, con el pretexto de la pandemia y desde un año antes, con el pretexto de que al no saber comprar medicamentos, pues no hay medicamentos en el mercado y lo más sensible fue la falta de medicamentos para niños, pues en realidad una escasez impresionante de medicamentos en el país. En la función de fiscalización tenemos un órgano especializado, la Auditoría Superior de la Federación, y ahí revisamos la cuenta pública y las auditorías de desempeño. Por ejemplo, nosotros pusimos ya denuncias penales, porque no está bien que si otorgas 8,000 millones de pesos, al final nomás se ejerzan 1,000 y no sabes los otros 7,000 qué pasó con ellos. ¿No? Aunque Hacienda, ellos en teoría cumplieron con el cometido, pero nunca dijeron que les quitaron 7,000.
Obviamente las auditorías de desempeño nos permiten ver qué está mal del sistema y obviamente lo último que quisiéramos es todavía victimizar 3 veces a los médicos, porque no tuvieron equipo para la pandemia y sí le entraron, porque no hay medicamentos y tienen que dar la cara a la gente y luego sancionarlos porque no ejercieron las cosas, ¿no? Yo decía, el menos responsable es el coordinador de los institutos nacionales, el doctor Reyes Terán. Pues porque a él ni siquiera le mandaban el dinero, le decían, usted tiene 8,000, pero después le decimos que le vamos a mandar medicamentos y nunca se los mandaron. Ah, pero va a tener insumos y nunca se los enviaron. Y todo esto está documentado en estas auditorías que les comento. Después, por los informes presidenciales, donde obviamente todo está muy bien, no falta nada y todo está muy bien, pero luego son preguntas, así se llama la metodología, preguntas parlamentarias, que son públicas. Entonces tú te das cuenta cuando te contestan si están bien o no las cosas. Y por último, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde vamos revisando cómo va la cuenta. Entonces, hasta ahorita, en este pequeño resumen de cómo funciona el Congreso, pasaríamos a una línea de tiempo. El gran legislador ha sido el Consejo de Salubridad General, porque es el único organismo que desde la Constitución, orden que da, tiene que ser acatada por todas las autoridades administrativas, que son todo el gobierno en todos los niveles de gobierno. Y bueno, ustedes verán, como ya mencionaba el doctor Santos Preciado, que el 5 de octubre puso ya el grupo terapéutico de cuidados paliativos. En el 18 hizo una aclaratoria a los ajustes de esquema de manejo que había publicado en el 18, en el acuerdo pediátrico en el 16, en el 14 el acuerdo para adultos, en el 14 la norma oficial con sus criterios, en el 9 la única reforma que fue el Congreso de materia paliativas, no ha habido ninguna más, y el proyecto de NOM, que empezó en el 2008, fíjense, 6 años para que se haga una norma oficial mexicana. Si el legislativo es lento, el ejecutivo es peor. ¿Qué hay ahorita en proceso? Para que pase esta debe ser 66% en la Cámara de Senadores, 66% de los presentes en la Cámara de Diputados y la mitad más 1 de las entidades federativas. Esta es una iniciativa de modificación a la Constitución, al artículo 4, que quedaría así. Dice, toda persona tiene el derecho a la protección de la salud en condiciones de dignidad, primer término. Y después dice la ley, bla, 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 incluyendo los cuidados paliativos, multidisciplinarios, ante enfermedades en situación terminal, limitantes o amenazantes de la vida, así como la utilización de los medicamentos controlados. Y se ve muy bien, lo único malo es que en el transitorio no tiene dinero. Hay una minuta ya que fue aprobada en la Cámara, que ahora está en el Senado de un servidor, que de tener una ley completa al final, después de consultar con todos y la negociación con el Ejecutivo, quedó en un tititito, ¿no? O sea, la tenía, era mía y se dejó ir. Y entonces quedó solamente para cuidados paliativos. Ahí ponemos cuidados paliativos pediátricos, atención materno-infantil, consentimiento informado, definición de cuidados paliativos pediátricos, la regla de validez para toma de decisiones, si hay un padre o no y qué va a pasar, y la función de los comités hospitalarios de bioética. Está desde abril del 2001, el capítulo 6, pero yo nunca bajo la guardia. Cuando pusimos la iniciativa de ley para que prescribieran las enfermeras, tardó 10 años para que fuera ley. Entonces seguiremos insistiendo en este tema. Luego ya hay otro dictamen de las Comisiones Unidas para aprobar diversas disposiciones que pretenden garantizar la atención médica en materia de detección, prevención, tratamiento y seguimiento del cáncer de mama. Como esta hay varias iniciativas y dentro de la iniciativa marcan algunas áreas de cuidados paliativos. En este caso la tercera marca que la inscripción en las actividades de atención médica de los cuidados paliativos multidisciplinarios que incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente a través de la prevención, tratamiento y control del dolor y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario. Y aquí es muy fácil saber si la ley se va a convertir o no. Si no hay un programa presupuestario, todo lo demás son buenas voluntades. A veces hay buenos equipos, a veces hay buenos líderes, a veces hay un buen director que sí les permite que muevan un poco el recurso para que den el servicio, pero no hay, en muy pocos. Si hiciéramos las cédulas que mencionaba el doctor Santos Preciado, buscando el asunto presupuestal de plazas formales a esas áreas, presupuesto formal para el que se van a dar cuenta que sería como una respuesta como del 6%, don Nacho. Digo, a lo mejor en los grandes institutos sí, pero en la mayoría de los lugares no lo hay así. Hay iniciativas, esta del diputado Ismael Sánchez Hernández, que tienen por objeto contemplar el acceso al tratamiento del dolor a través de la atención médica integral. Y ahí yo quisiera insistir mucho en lo que ya comentaron nuestros anteriores expositores. Uno es que el tratamiento de dolor, cuando hicimos la ley nos equivocamos porque dijimos, bueno, solamente hasta 6 meses, cuando ya no le queden más de 6 meses, pues en realidad el dolor crónico es el principal problema y el dolor crónico no está presupuestado eficientemente.
Después hay otra iniciativa de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, que tiene por objeto reconocer la facultad de los médicos que puedan coadyuvar al paciente en ortotanasia, que incluye cuidados paliativos multidisciplinarios para atender enfermedades de situación terminal y que conlleva la utilización de medicamentos controlados. Otra iniciativa de Aleja Salud para hacer disposiciones, esta es nuevecita del día 20, de la senadora Cora Leticia Pinedo Alonso del Partido del Trabajo. Yo les quiero agradecer haciendo mi resumen rápido. En la legislatura actual no ha habido ningún cambio desde el año 2009, desde la legislatura. El Consejo de Seguridad General sí ha tenido esas disposiciones administrativas, pero tiene el mismo defecto que algunas de las últimas leyes que se aprobaron, entre ellas la de salud mental. Les voy a leer, después de un lío genérico por salud mental, les voy a leer lo que dice el transitorio. Primero, señalar que México es el que menos gasta en salud, el 2.4% del PIB público. Y después decir que vamos a hacer salud comunitaria y vamos a cerrar los psiquiátricos y que no se hagan todo el rollo que ustedes escucharon, el demonio está en los transitorios, no en los detalles. Y en la ley está en transitorio. Y dice el cuarto transitorio: las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se realizarán con cargo al presupuesto de los ejecutores del gasto correspondiente, o sea, a lo que ya tienen, y mediante asignaciones presupuestales adicionales que se estimen conveniente de conformidad con la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En el caso de que se realice alguna otra modificación a la estructura orgánica, esta deberá cubrirse por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de manera progresiva en el mismo ejercicio fiscal y deberá programarse en el presupuesto de los subsecuentes ejercicios fiscales para dar cumplimiento al presente decreto. O sea, con lo mismo y no va a haber más para el futuro. Entonces sí tenemos un espacio importante, pero voy a decir una cosa, no he visto un tema en mis 12 años de legislador y mis 43 de médico que haya sido tan atractivo para todos los legisladores como el manejo del dolor y los cuidados paliativos. Señor vicepresidente, 49 documentos en las últimas 2 legislaturas hablando del tema, es que sí hay gran preocupación. Creo que es una gran área de oportunidad para la Academia de Medicina, para la Facultad de Medicina de la UNAM y para los expertos aquí, para quitarnos un poquito la bata blanca y veamos cómo sí podemos alfabetizar un poco más al Ejecutivo y a los legisladores para que podamos poner programas con recursos. Yo estoy muy entusiasmado y no cejaré en mi empeño de que tengan recursos y que haya manejo para el dolor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ramírez Barba. Y bueno, le pedimos el apoyo a los técnicos para que nos den pie a la ponencia de la doctora Rocío Guillén, que esperemos esté muy bien y cumpliendo con la encomienda que tiene en este momento. Adelante, por favor. Presento con ustedes, soy la doctora Rocío Guillén Núñez y actualmente funjo como presidenta de la Asociación Mexicana para Estudio y Tratamiento del Dolor. Quiero agradecer la invitación de la Academia Nacional de Medicina y de forma muy especial al doctor Ricardo Plancarte Sánchez por la oportunidad de presentar cuál es la visión de nuestra Asociación Mexicana para Estudio y Tratamiento del Dolor ante el dolor crónico y la medicina paliativa. Y cuando nosotros hablamos epidemiológicamente del dolor de tipo crónico, debemos de considerar que es una de las razones más comunes de atención médica en la población adulta y en nuestro país, incluso en la población pediátrica. Es bien sabido por todos nosotros que el padecer un proceso de este tipo limita la funcionalidad, así como genera una serie de alteraciones desde el punto de vista orgánico y en la funcionalidad de los enfermos que lo padecen. Existe una nueva definición con relación al dolor crónico, que son los escenarios de dolor crónico de alto impacto, en donde, por definición, estos padecimientos van a ser catalogados como aquellos modelos de dolor que limitan la vida o las actividades laborales en la mayoría de los días, si no es que todos los días en la vida de las personas que lo padecen durante los últimos 6 meses. Y si nosotros identificamos quién de los grupos médicos son los que llevan la batuta en la atención de los pacientes con dolor, pues de acuerdo a esta publicación hecha en 2017, se identificó que alrededor del 85% de los pacientes con un escenario de dolor van a ser atendidos por médicos familiares o de primer contacto. De ellos, el 40% van a continuar
su seguimiento terapéutico con médicos de medicina general o médicos familiares. Y ustedes vean, solamente el 2% de los pacientes que tienen un proceso de tipo crónico doloroso van a ser atendidos por especialistas y especialistas en medicina del dolor y cuidados paliativos. Así pues, debemos de considerar que un abordaje idóneo para estos pacientes va a disminuir las implicaciones que pueden condicionar estos procesos en su vida cotidiana, considerando que el dolor crónico puede afectar en la esfera psicoafectiva, en el patrón del sueño, incluso puede generar un déficit cognitivo, por supuesto limitación en mayor o en menor grado en la funcionalidad en sus actividades cotidianas y laborales, pueden haber alteraciones en las relaciones interpersonales y es bien conocido que los pacientes con dolor de tipo crónico pueden presentar mayor adhesión a el uso de sustancias de carácter psicoactivo como puede ser el tabaco, el alcohol o sustancias tóxicas como marihuana u otros derivados enervantes con fines no médicos, y esto en algunas ocasiones se atribuye a estos escenarios de dolor mal controlados. Y tenemos otro subgrupo muy importante de pacientes que requieren de nuestra atención y en donde, por supuesto, a través de la asociación se toman y se pone en realce a este grupo de personas que requieren nuestra atención, que son los modelos de dolor asociado a cáncer. Y nosotros tenemos claro que la palabra cáncer de por sí misma es impactante, pero además de esto, hay que reconocer que aproximadamente una tercera parte de la población con diagnóstico de cáncer, al momento que presenta este diagnóstico, ya van a presentar algún cuadro de dolor. Esta prevalencia se incrementa cuando las personas con diagnósticos oncológicos están recibiendo tratamientos activos, ya sea de quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia o bien abordajes quirúrgicos. Desgraciadamente, si no se controla el proceso oncológico, en el avance de la enfermedad, dependiendo de las diferentes publicaciones en las cuales podamos acceder, se estima que entre el 70 al 80% de la población con cáncer va a tener algún proceso de dolor. En ese entendido y considerando que existen múltiples estructuras anatómicas y muchos porqués un paciente con un diagnóstico neoplásico puede presentar dolor, podemos hacer mención que el dolor posoperatorio puede estar alrededor del 30% de la población sometida a un evento quirúrgico. Y si nosotros recordamos que el primer asiento de metástasis en un paciente oncológico son las estructuras óseas, los huesos largos y el esqueleto axial, pues el dolor óseo también va a ser un síndrome doloroso bastante frecuente en este grupo de enfermos. Las cefaleas, los modelos de dolor neuropático atribuidos a la propia enfermedad o a los esquemas terapéuticos que puede estar recibiendo el paciente, así como los modelos de dolor visceral, son algunos de los síndromes dolorosos que se pueden presentar de forma única o de forma concomitante en un paciente con cáncer. Por ende, el abordaje terapéutico del paciente con dolor en cáncer es fundamental para poder aliviar y mejorar su calidad de vida, independientemente del pronóstico de la enfermedad per se. Para tal fin, se debe de realizar una selección eficaz de los analgésicos, considerar los tratamientos adyuvantes, así como también los tratamientos oncológicos, como puede ser la radioterapia o quimioterapia paliativa, o abordajes quirúrgicos de mínima invasión de tipo derivativo cuando estamos hablando de procesos de cáncer avanzado. Utilizar la medicina complementaria e integrativa es parte fundamental del manejo de este grupo de pacientes. Y si todo esto, o pese a esto, no existe un control adecuado del dolor, en una subpoblación de 2 a 3 de cada 10 pacientes con un diagnóstico de dolor y cáncer, puede requerir un manejo intervencionista como una opción que puede brindar mejoría global en el estado de salud del paciente. Y hablando de las generalidades en el tratamiento del dolor en cualquier escenario, debemos de considerar que el reconocimiento de la variabilidad en la fisiología, así como el metabolismo de los fármacos y evaluando al paciente de forma interindividual y pudiendo ubicar cuál es el cuadro clínico, así como el fenotipo del paciente al que estamos abordando, nos puede brindar mayor tasa de éxito terapéutico.
Además del manejo farmacológico, el abordaje de los aspectos biopsicosociales, así como la terapia restaurativa, que tiene como principal función mejorar la calidad de vida a través de la funcionalidad del paciente que padece un proceso crónico de dolor, son puntos fundamentales a considerar cuando hablamos de un abordaje multidisciplinario. Considerar sin duda alguna las expectativas del paciente, tener claro que en los escenarios de dolor de tipo crónico, educar al paciente sobre su propio proceso de enfermedad como tal, así como mejorar el patrón del sueño, recomendarles programas de ejercicio terapéutico, enviarlos o derivarlos al área de terapia física y de rehabilitación, así como considerar otros escenarios de la salud de forma multidisciplinaria, es lo que nos va a dar una mejoría global en estas personas. De ahí que existe una propuesta sobre el abordaje de restauración funcional en los pacientes con dolor crónico, en los que se han considerado como elementos fundamentales la evaluación del paciente, crear un plan de tratamiento específico para ese paciente, un acondicionamiento dirigido, echar mano de terapia cognitiva conductual, incluso de terapia ocupacional, así como de terapia física y de rehabilitación, la educación de lo que ya habíamos hecho mención, y cuando todo esto no es suficiente, el consuelo y el abordaje desde el punto de vista espiritual pueden promover la mejoría en el paciente con escenarios de tipo crónico. Y cuando hablamos del área de los cuidados paliativos, considerando que son todos aquellos que se brindan de forma activa al paciente y a la familia del paciente que cursa con una enfermedad crónica y que puede ser potencialmente letal para su vida, en donde no nada más los pacientes oncológicos requieren de este tipo de abordaje, sino también los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Al día de hoy, las enfermedades respiratorias, incluso en tiempos de pandemia, los procesos de neumopatía crónica como una secuela de long COVID, son algunos de los escenarios médicos en los cuales podemos brindar atención paliativa, cuidados paliativos y de soporte. Existen una serie de necesidades en el área de atención de cuidados paliativos. Por eso es que la Asociación Mexicana para Estudio y Tratamiento del Dolor ha implementado como parte de sus grupos de interés el grupo en cuidados paliativos y medicina de soporte, para poder apoyar en la formación médica continua a los profesionales que atienden pacientes que requieren de este tipo de tratamiento, considerando que como parte de las necesidades fundamentales, por supuesto, es el alivio del sufrimiento, mejoría en la calidad de vida, dar una cobertura continua y continuada de atención, y pues obviamente el conocimiento, el saber, nos permite actuar o hacer. Finalmente, desde el punto de vista de la política y cuidados paliativos, también a través de nuestra asociación, recientemente realizamos el segundo foro legislativo para poder implementar mejoras en la ley con la que se cuenta actualmente de cuidados paliativos, así como también promover la educación continua, que el área de algología y de cuidados paliativos sea considerada en todos los organigramas de las unidades hospitalarias, tanto del índole público y privado, y también contar con un presupuesto designado por las áreas gubernamentales para poder brindar atención continua a este grupo de enfermos. Finalmente, podemos mencionar que existen una serie de perspectivas futuras para los escenarios de cuidados paliativos y considerar que el proceso de muerte asociado a una enfermedad pues es algo que en mayor o en menor tiempo todos vamos a transitar por este camino. De ahí pues que la formación y contar con unidades de atención para el dolor y cuidados paliativos es fundamental en nuestro país. Este es un algoritmo que creo que puede ser de mucha utilidad resumiendo lo que puede requerir un paciente en atención de cuidados paliativos. Finalmente, debo de mencionar que se ha trabajado arduamente desde hace ya varias décadas y que de forma conjunta en los diferentes actores y escenarios de la política a nivel público, de los tomadores de decisiones, por supuesto con el apuntalamiento de la Academia Nacional de Medicina y a través de nuestra asociación, quien representa a nivel nacional al área de atención de pacientes con dolor y cuidados paliativos, tenemos una visión global para la atención de nuestros enfermos. Agradezco mucho su atención y quedo muy atenta a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, doctora Guillén. Pues con la venia
del señor presidente, entramos al siguiente punto, que sería la discusión, preguntas, comentarios acerca de las ponencias que han escuchado los presentes y los que están también por vía remota. Así es de que hay un micrófono al centro del pasillo. Si alguno de ustedes tiene alguna, por favor, doctor, adelante. Gracias, doctor Plancarte. Buenas tardes a todas y a todos ustedes. Mi nombre es Raúl Carrillo y bueno, felicitarlos por esta excelente reunión que va a quedar en los anales de la Academia Nacional de Medicina de México. Uno, porque es la primera híbrida y ya presencial aquí en el recinto de la corporación, y dos, porque en pocos minutos nos dieron el panorama general de cómo en pocos años, porque realmente fue en pocos años, han logrado hacer tanto. Desde ese inicio, cuando presenta esta imagen de la primera dosis que se da de un opioide a una paciente. Entonces han sido grandes los logros, ha trabajado mucha gente liderada por usted, doctor Plancarte, y bueno, pero aquí viene el pero, y esta pregunta va dirigida al doctor y legislador, a nuestro colega el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba. ¿Por qué, si ya en el recinto legislativo, tanto diputados como senadores, saben del problema grave que es el dolor, la importancia de los cuidados paliativos, y que los cuidados paliativos no nada más son para pacientes terminales o para pacientes con tumores terminales o metastásicos, sino también para pacientes con enfermedades neurodegenerativas, para pacientes cardiópatas, con enfermedad de pulmón crónica como el EPOC y otras más? ¿Por qué tantas trabas desde el punto de vista legislativo? Lo comprendo y lo sé porque así lo dicta la ley, pero ¿por qué es la ley así, dado que esto traba tanto el proceso para poderlo llevar a cabo? Y porque bueno, hay antecedentes, tanto legislativos, lo que ha hecho el Consejo de Salubridad General, pero se sigue esa traba, y me llamó la atención lo que nos comentaba de cómo para que pueda hacerse una norma oficial mexicana pasan años, de algo que es prioritario en el país. Cada vez vemos más pacientes con dolor, todos los que vemos pacientes lo vemos a diario. A nivel institucional, efectivamente, los insumos y los medicamentos cada vez son más escasos y sabemos por esta distribución presupuestal que hay actualmente, pero bueno, ¿por qué las cámaras no pueden legislar más rápido? Algo que es un problema de salud pública muy importante en nuestro país. Y bueno, los felicito por este excelente simposio. Gracias. Agradezco la pregunta de mi estimado amigo y académico Raúl Carrillo. Pues mire, las normas oficiales mexicanas dependen del Ejecutivo. Entonces, hay una vía administrativa para hacerse, pero también hay una vía para atorarse, y casi siempre lo que lo atora es la falta de dinero. Cuando, por ejemplo, ¿por qué desde el 2021, que es donde estaba ya nuestra iniciativa, se aprobó en la Cámara de Diputados, se fue al Senado, no se ha revisado? Siempre hay una fuerza externa, de hecho hay una subsecretaría de Gobernación específicamente de enlace legislativo. Entonces dicen, esta no la estés moviendo ahorita. Cuando hay mucha presión en la Cámara, a veces te lo autorizan para que tú la apruebes, ¿no? Y dices, ya lo hicimos. Entonces todo el mundo de la tribuna se para y dice que a favor de México y está todo bien puesto. Llega la Cámara Revisora, las leyes así son, la Cámara de origen puede ser Senado o diputados, una vez aprobada ahí pasa a la otra y se revisa, ahí la puede frenar el Ejecutivo. De hecho hay una actividad cabildera impresionante. Se acaba de pasar, por ejemplo, el día de hoy, un tema relevante, se aprobó en comisiones, se aprobó en el Senado, llegó a la Cámara, y entre la dictaminación de la Cámara y cuando llegó al Pleno, Hacienda presionó para que le pusieran ese detalle del diablo, ¿no? Oiga, con la misma lana que tienen y no van a poder pedir más para los siguientes años. Además, pareciera ser una maniobra anticonstitucional, ¿ves? Porque pues, la aprobación de presupuesto es atribución exclusiva del Legislativo. El Ejecutivo propone, pero el Legislativo dice. Pero casi siempre es porque el Ejecutivo no quiere. Esa es casi la razón, porque muchos legisladores no son médicos. Ahorita en la Cámara, en el caso de mi fracción parlamentaria somos 113 y ya vemos solamente 2 médicos. Pero ese es el tema, por eso decimos, nosotros tenemos como asesores a la Escuela de Medicina. A mí cuando algo se me atora, le pido a la Facultad de Medicina UNAM que nos apoye, si no tenemos expertise. Nos ha pasado en cuidados paliativos de manera muy específica,
si no hubiera sido por el apoyo, y agradezco mucho al señor director y vicepresidente de la Academia, el apoyo para que los grupos técnicos que saben de ese tema pudieran apoyarnos, ¿no? Pues es imposible con un asesor o dos asesores en temas que tú no manejas, ¿no? Entonces, casi siempre la razón es el Ejecutivo, en este gobierno y en los anteriores, con el PAN y con el PRI pasó lo mismo, no es un tema nomás de gobierno, porque casi siempre es el dinero, y en ocasiones por las pugnas entre los propios grupos, ¿no? Antier hubo la Comisión de Salud y nos fueron a ofrecer la medicina regenerativa con implantes de lo que tú escuchas en los radios que ocurre, ¿no? Que sería muy difícil que aquí en la academia pasara como algo científico. O la aprobación en los códigos de los productos herbolarios y luego ver dónde lo vas a comprar y cuál es el presupuesto asignado para esas áreas, salvo el hospital homeopático que sí tiene un presupuesto asignado para eso, ¿verdad? Los demás creo que no tienen esa posibilidad. Doctor Fajardo tenía una pregunta también, un comentario. Sí, muchas gracias. Primero felicitar al doctor Plancarte por traernos estos temas a la Academia Nacional de Medicina desde hace varios años. No es un tema que lo traiga por primera vez, sino es un tema recurrente, es una preocupación de fondo, digamos. Yo quisiera recordar dos grupos más que han trabajado en México este tema tan importante. Primero el grupo de la propia Facultad de Medicina, en un principio con el doctor Juan Ramón de la Fuente, con el Seminario de Salud Global, y ahora a cargo de la doctora Medina Mora, incluso siendo directora de la Facultad de Psicología, sobre los planteamientos que se han hecho sobre política pública, ¿no? en todos sentidos, desde la propia Comisión Federal de la COFEPRIS, pues, hasta cuestiones más aterrizadas, digamos, de atención primaria a la salud. Y el otro tema también de dos académicos muy importantes, del doctor Frank y de la doctora Noll, con el reporte Lancet de hace 3 o 4 años, que se presentó, pues, hablando del derecho, ¿no? Justamente a los cuidados paliativos, en un estudio muy grande, digamos, en Latinoamérica, con propuestas muy concretas, que desgraciadamente tampoco pasó mucho después de este informe Lancet, también hecho a mi juicio. Sin lugar a dudas nos ha faltado una política integral, ¿no? En este país ha habido muchos avances, por supuesto. Mencionaba el doctor Santos lo del compendio, ¿no? Del antes el cuadro básico. Sin embargo, seguimos, por ejemplo, sin acceso a la morfina en este país, ¿no? Sigue siendo un gran problema el acceso a la morfina. Se modificó el cuadro básico y conseguirla en un hospital público, un hospital privado o en un médico privado es sumamente complicado, digamos, o cerca de lo imposible para poder tratar a un paciente. Y encontramos, como encontramos en otros tantos sitios de atención médica, pues una cantidad de barreras importantes para atender a los pacientes que requieren de cuidados paliativos, barreras de todo tipo, administrativas, organizacionales y por supuesto también financieras y de otro tipo también como culturales o sociales. Creo que es un tema que debemos de seguir todos trabajando, por supuesto, al interior de las escuelas y facultades de medicina, donde hoy día sigue siendo en la mayoría de los casos no existe, ¿no? Y en algunos casos son materias optativas. Nosotros apenas se acaba de autorizar, digamos, la residencia en cuidados paliativos, que iniciará el próximo año. El Instituto Mexicano del Seguro Social la inició con otras universidades hace un par de años, y creo que es un tema que tenemos que insistir más. No solo en la formación de especialistas, que al final es importante, pero serán insuficientes, sino en la formación del médico general, ¿no? Hoy en la actualización, el desarrollo profesional del médico familiar, del médico general, e incluso del médico especialista en diferentes áreas, que tenga conocimientos básicos sobre este tema tan importante. Sería mi comentario, doctor Plancarte, muchas gracias. Muy importante comentario de doctor Fajardo desde su responsabilidad ante la academia y su responsabilidad ante la Facultad de Medicina, y me recuerda que cuando el doctor Graue, entre otros grandes actores involucrados en este propósito, siendo director de la Facultad de Medicina, me invitó a volver porque ya habíamos hecho
otras propuestas para incluir este tema en la probable modificación de la currícula en la formación de pregrado. Y con la amistad que nos une, me permití decirle, va a quedarse en un escritorio otra vez este trabajo. Y me dice, yo te ofrezco que lo voy a llevar al nivel superior. Y se logró la modificación y ahora hay, pues desde hace años, doctor, este tipo de complemento a la formación de los médicos que no se hacía. Sin duda me faltan muchas personas de reconocer que han estado íntimamente involucrados en esto, ¿no? Pero sí me da temor, me da un desconsuelo, pero me da un ánimo a seguir en esto porque veo a mi gremio, veo a personajes como ustedes que refuerzan esta lucha, ¿no? Doctor Abdo, usted quería hacer un comentario también. Muchas gracias. Primero, sumarme a la felicitación, estimado académico, a usted y a todo el panel. Y bueno, recordar, ya que es momento de recordar, que bueno, también el Hospital General de México ha sido uno de los grandes pioneros en la lucha contra el dolor, en la Clínica del Dolor fundada por el maestro Vicente García Olivera, querido por todos ustedes y maestro de varios de los presentes, pues sin duda marcó un hito en la atención en la salud mexicana. Me queda claro que las normas oficiales mexicanas se tienen que estar revisando, señor diputado, qué bueno que toque usted ese tema. En el 2004, por vez primera, 2007 de hecho se publica oficialmente la primera normatividad sobre todo lo que es cuidados paliativos y dolor, y en el 14, 7 años después, se vuelve a retomar. Son tantas que a veces es imposible actualizarlas al ritmo que quisiéramos, pero yo quisiera suplicarle a usted, como voz de esta academia ante el Congreso, toda vez que si a lo mejor en el 19, que era cuando pensaban hacerlo, se metió la pandemia del 2021, bueno, pues estamos prácticamente ya terminando ese proceso, sería un buen momento de retomarlo y que hoy por hoy todo lo que ha cambiado, no solamente en cuanto a legislación, sino en cuanto al manejo del dolor y el cuidado paliativo, pudiera ser revisado por ustedes. Sería un exhorto que yo haría desde humilde académico de esta Academia Nacional de Medicina de México, y decirle que en el público hay muchas personas conectadas que los felicitan, y hay un grupo de gerontólogos que firman, sobre todo Marcelo Fernández Ocampo y Ángeles García Jiménez, quienes por cierto recibieron la Medalla de Derechos Humanos y por su trabajo al respecto, y le preguntan, dice, quería preguntar al panel, ¿por qué no señalaron el dolor en el proceso de envejecimiento y demolición del cuerpo humano? Y si podrían ser más explícitos en la relación justicia-salud. Bueno, ese es el meollo de esta reunión. Como ya lo apuntaba el doctor Santos en su presentación, y le voy a pedir a él que complemente mi comentario, el reto es la migración de los cuidados paliativos hacia la medicina paliativa o medicina de soporte, como se le llama en otros países. Ese es el reto. Yo sé que existen muchas trabas, pero esa transición en la que en la medicina de soporte, el soporte angular de ese proyecto es el alivio del dolor crónico, el tratamiento del dolor crónico, es precisamente la razón de propiciar, escalar a este nivel donde estamos. Yo quisiera pedirle al doctor Santos Preciado que abunde sobre esta situación desde el punto de vista que él bien claro tiene y que me ha facilitado, me ha escuchado. Gracias. Gracias, doctor Blancarte. La verdad es que reconociendo que era una atribución y una responsabilidad del Consejo, yo busqué a los conocedores del tema, a los expertos del tema. Como en todo tema que abordamos en el Consejo, buscamos grupos colegiados aparte de los representantes del sector,
que denominamos grupos focales. Y mediante grupos focales de trabajo, pues nos dimos cuenta rápidamente, lo que ya sabían muchos, es que cuidados paliativos es una parte restrictiva de lo que implica y que realmente el camino es reconocer que el dolor crónico es igualmente importante. Hay varias aristas en el tratamiento del dolor, como ustedes bien pueden anticipar. En Estados Unidos, la epidemia de opioides en gran parte, no exclusivamente, en gran parte tiene que ver con atención al dolor. Entonces, sí hay que tejer muy finamente, porque tiene problemas potenciales, pero definitivamente el ampliar el tema de cuidados paliativos a cuidados paliativos y dolor crónico, yo creo que ha sido el acierto que gracias al trabajo de Ricardo Blancarte, Héctor Ramírez Barba, nos ha permitido incursionar y definirlo así en el Consejo de Salud General. Muchas gracias, doctor Santos. Definitivamente, como apuntó el doctor Martínez Barba, perdón, ya estoy cambiando, Ramírez Barba, quienes modifican o quitan las leyes son ustedes. Y el Consejo de Salud General es el que tiene la facultad, como usted lo dijo, de dictar lo que se debe de hacer en materia de salud a nivel nacional. Yo realmente quisiera, en estos últimos minutos que nos ha dispensado nuestro gremio, la academia, preguntar si entre el público hay alguna otra comentario o pregunta, y después pasar a otra pregunta que ya tenemos para la doctora Guillén, que está distante de nosotros, pero presente. Sí, muy buenas tardes. Sí, Muchas sí. gracias a todos los participantes. Está de más decir la relevancia que tiene el tema. Y para la doctora Guillén, particularmente la pregunta, ya nos presentó un mapa muy claro de cuáles son los diferentes factores y las consecuencias que puede tener el dolor a todos los niveles, no solamente en lo individual, sino también en lo familiar y en lo social, y que las estrategias de manejo deben de ser congruentes con todas estas esferas. Pero ya se ha identificado en nuestro país cuál es el principal obstáculo, no en el ámbito de tener acceso a los medicamentos, que ya lo sabemos que es un problema, que no haya esta distribución correcta del presupuesto necesaria, sino desde el punto de vista de quienes padecen el dolor o las familias. ¿Hay algo que diga, no estamos dispuestos a este tipo de manejos? ¿Ustedes lo han identificado o es algo que está pendiente? Doctora Guillén, ¿sí entendió la pregunta? Les envío un saludo cordial a todos, querido maestro, doctor Blancarte. Gracias por la pregunta y creo que, bueno, esto es una pregunta muy interesante. O sea, desde el punto de vista de data epidemiológica, la mayoría de los estudios con los que se cuentan en México, a excepción de uno que se presentó recientemente en el foro legislativo donde se evaluó salud pública y el impacto, se hablaba específicamente de que con relación a los años perdidos, el que tenía mayor número de años estaba asociado a los diagnósticos de dolor de tipo crónico en las personas que se evaluaron. Ahora bien, desde el punto de vista de la Asociación Mexicana para Estudio y Tratamiento del Dolor, ¿qué es lo que estamos haciendo? Como usted bien apuntala, existen ya una serie de situaciones
que pueden ser divididas en 3 tipos: inherentes a los tomadores de decisiones, inherentes a los esquemas organizacionales para contar con unidades de dolor y cuidados paliativos, y en donde también podemos incluir la formación y la capacitación de los recursos humanos de toda el área de la salud que están relacionados con los pacientes con dolor crónico o que requieren de cuidados paliativos, y otra son los pacientes y las familias de los pacientes. Inferencialmente, y de acuerdo a estudios que están publicados a nivel mundial, se habla de que una de las barreras para brindar una atención óptima en el paciente tiene 3 vertientes. La primera es por la negación, sobre todo en pacientes que tienen un diagnóstico de una enfermedad que es potencialmente letal, como cáncer, como enfermedades cardiovasculares, hablando específicamente de la insuficiencia cardíaca congestiva, y como enfermedades pulmonares, como puede ser el EPOC o el enfisema. En estas 3 patologías se ha identificado que la negación del paciente es uno de los principales retos a vencer para que se pueda acceder a un esquema terapéutico adecuado. También, por parte de la familia, cuando escuchan la palabra morfina, bueno, es el término terribilísimo de entonces ya mi familiar ya se va a morir, o por qué le está dando morfina. Aunque el dolor sea catalogado como severo, aunque sea de índole oncológico, aunque tenga disnea más dolor, un paciente que requiere cuidados de soporte paliativos por una insuficiencia cardíaca, la familia no se los quiere administrar. ¿Por qué? Porque el propio término del medicamento los aterra pensando que pues, lo inevitable va a llegar prontamente al enfermo. Y también, por parte de los enfermos, es muy importante el tema de la educación, que esto va inherente con los puntos que acabamos de mencionar, pero además de eso, y cuando hablamos sobre todo de escenarios de dolor de tipo crónico, la primera causa de discapacidad por afectaciones musculoesqueléticas en nuestro país es lumbalgia, y eso sí lo sabemos por algunos estudios que ya están publicados del Instituto Mexicano del Seguro Social, en La Raza, etc. Y ahí la educación del paciente también es muy importante. ¿Por qué? Porque yo me puedo parar de cabeza y darle el mejor esquema farmacológico de terapia física y de rehabilitación a un paciente con lumbalgia crónica, pero si el paciente no baja de peso, pero si el paciente no realiza los movimientos como deben de ser para que no se lesionen mal las estructuras axiales a nivel intra y extraaxial, pues obviamente va a continuar con dolor. Si el paciente fuma, si el paciente le encanta la dieta T y por eso no existe una buena nutrición, no existe condicionamiento físico, pues no hay manera de que nosotros podamos brindar un éxito terapéutico. Y en este sentido, la asociación que actualmente pues está a mi cargo, vamos a realizar una encuesta a lo largo y ancho de todo el país. De hecho, todo el esquema de la protocolización de la encuesta, el marco teórico, pues ya está lista. Estábamos esperando el apoyo a través de la iniciativa privada, porque es bastante costoso realizar una encuesta de más o menos 17,000 personas en las diferentes entidades estatales, incluyendo por supuesto la Ciudad de México, para conocer cuál es, tener un mapa diagnóstico sobre los modelos de dolor de tipo crónico, cómo se sienten los pacientes que están siendo tratados, cuáles son los grupos farmacológicos que más reciben, cuántos médicos han visitado, ya sea en el índole público-privado, para que tengan acceso a un buen control del dolor. Pues yo espero que con esto contestes. Muy bien, doctora, gracias. Muy bien. Le agradecemos muchísimo su participación, sus contestaciones. Está aquí su brazo derecho, el presidente electo, puntual para en cualquier circunstancia que a veces nos juega la tecnología, y está aquí con nosotros en el estrado el doctor Juárez, Ángel Juárez. Así es de que le agradecemos que a pesar de su jet lag esté usted allí presente. Le mandamos los mejores deseos, que su viaje sea fructuoso. Y yo quisiera, con la venia de nuestro presidente electo, ¿hay momento para una pregunta más? Sí, adelante, doctor. Perdón. Sí, muchas gracias. Soy Juan Garza, miembro de esta academia y también médico veterinario. Estoy a sus órdenes, no estoy para servirles. Me parece el tema muy importante porque es de carácter transversal. Es un tema complejo, es un tema multiinstitucional, multisectorial,
y tenemos con el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la encomienda al Consejo de Seguridad General para que se encargue de establecer relaciones concurrentes exitosas entre las diferentes entidades de la administración que concurren en un problema tan complejo como el actual. Estoy al tanto de estos problemas porque, como ustedes, algunos de ustedes saben, he impulsado desde hace muchos años el tema de una salud. No puede haber salud humana si no hay salud animal, no puede haber salud animal y salud humana si no hay salud ambiental. Y aquí se necesita la cooperación de la Secretaría de Salud, de la SADER, de Semarnat y de otras muchas instancias que tienen que contribuir a construir esa salud. Dado que tenemos aquí al doctor José Ignacio Santos, y de él depende el Consejo de Seguridad General y el artículo 73 de la Constitución, y tenemos al doctor Ramírez Barba, yo quisiera preguntarles a ellos cómo podemos estimular a la sociedad mexicana para que le dé una mayor voz al Consejo de Seguridad General para que pueda emitir recomendaciones y opiniones en estos temas multilaterales que resultan complejos en su ejecución. Gracias. Gracias, estimado Juan. El Consejo tiene 13 integrantes, 7 son secretarios de Estado. Hay un presidente, que es el secretario de Salud, es el presidente desde la época del doctor Soberón. Anteriormente dependía directamente del Ejecutivo Federal, como ustedes saben. Se requiere la participación activa de los integrantes del Consejo, porque de nada sirve, o sea, yo estoy haciendo molinos de viento, porque realmente requiere la participación. El tema que nos ocupa el día de hoy es un tema transversal, como bien lo dices, y sí compete a otros integrantes del Consejo, porque además de secretarios de Estado está el rector de la Universidad Nacional Autónoma, está la Academia Nacional de Medicina y la Academia de Cirugía. Esas voces tienen que presentarse, hacerse vivas en las reuniones ordinarias del Consejo. He estado insistiendo, pero realmente requiere también de la sociedad civil que lleguen con nuestros representantes en las secretarías de Estado, así como las academias antes mencionadas, para que también hagan de ellos la voz para transmitir. Yo puedo decir misa, pero necesito el coro que cante conmigo. Muchas gracias. Un saludo, Juan, siempre muy activo. Muchas gracias. Tu pregunta es muy interesante. Mira, yo creo que la sociedad civil puede hacer que sus legisladores voten una iniciativa que presentamos para modificar el Consejo de Seguridad General. No se puede ser juez y parte. En esta crisis la pandemia vino a mostrar con claridad que no es la mejor manera de estar organizados, y menos desde el ámbito constitucional. Hoy hace 758 días que seguimos en pandemia, lo cual ha permitido que el gobierno maneje en decretazos y que el secretario de Salud, presidente del Consejo, pues para fines prácticos, en las sesiones ordinarias que hubo entre el año pasado y nunca trataron el tema de la pandemia, como si no existiera. Entonces yo sí creo que debe haber una autonomía, no debe ser el secretario de Salud, porque la Constitución así lo dice que el Consejo dependerá del presidente sin intervención de ninguna secretaría, y el secretario de Salud es el presidente del Consejo, pues es hasta un contrasentido, porque ni modo que él ordene y él se mande, y el Ejecutivo debe ser eso, Ejecutivo, y el Consejo debe ser quien establezca otro tipo de políticas. Presentamos una iniciativa, estamos en la lucha, tan siquiera que se discuta que este mecanismo no es el más adecuado. De hecho, es un tema que se ha estado revisando. Yo soy un estudioso de ese tema desde que se constituyó el Consejo en el siglo antepasado y cómo ha estado funcionando, pero hoy esta pandemia vino a develarnos que no es la mejor estructura, y menos cuando queda avasallado por ni siquiera por el secretario, sino por un subsecretario. Entonces es un tema complejo. Pues
celebro esta oportunidad de vida de estar rodeado de las personalidades y de nuestro gremio insistiendo sobre esto, porque ¿quién no ha vivido de los que nos dedicamos a este oficio esa situación de que cambia el prisma de las cosas cuando más nos hace falta? Y es parte de un poema de un latinoamericano que no viene al caso, pero que él se denominaba palabrero, porque cuando alguien le dijo cómo se siente el poeta, dice: ¿cómo dignificar a los poetas si yo fuera poeta? Entonces cambia el prisma de las cosas, porque cuando el dolor toca a tu puerta, el dolor crónico, los que tienen responsabilidades ejecutivas, administrativas, y me ha tocado experiencia que no viene al caso mencionar o quitar tiempo, entonces cambia el prisma de las cosas y las facilidades se dan en la medida de esas posibilidades para que se resuelva o se mitigue el problema de su entorno. A pesar, pues, de los transitorios, yo quisiera seguir contando con ustedes, con las instituciones, obviamente con mi universidad, obviamente con nuestro gremio, para seguir en esta lucha, porque si seguimos viviendo vamos a necesitar de gente que nos atienda dignamente, y en ese proyecto, en ese propósito, yo creo que todos tendremos un interés humano, legalmente comprendido. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, señor presidente electo. Muchas gracias, doctor Plancarte, y a todos los que han participado en esta sesión. Quisiéramos invitarlos para el próximo miércoles 4, que debo recordar que será una sesión virtual todavía, así se programó, y a partir del 11 ya estaremos aquí todo lo que resta del año. Próximo miércoles 4 entonces será virtual. Tenemos la presentación del trabajo de ingreso de la doctora Norma del Carmen Galindo, bases para un tratamiento con hipertermia moderada en leishmaniasis cutánea, y el comentario lo hará el doctor Alejandro Cravioto, y enseguida tendremos el simposio Neurología, aplicación clínica de conceptos emergentes, epilepsia, implicaciones más allá de la crisis, neuritis óptica y nueva propuesta de clasificación, Parkinson, subtipos y criterios diagnósticos, y enfermedad vascular cerebral, nuevos conceptos. Muchas gracias y ojalá nos puedan acompañar. Te llamo lunes entre 4 y 5. Muchas felicidades.